Queridos hermanos, puestos en pie, ha tocado el momento de tener nuestra lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, del 11 al 20. Mateo 28, del 11 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre Celestial, gracias por permitirnos escuchar tu santa palabra. Te pedimos en esta mañana que bendigas y unjas a nuestro querido pastor, que a pesar de los problemas de salud siga aquí presente junto a nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu fluya entre nosotros y nos permitas entender estas palabras que escucharemos el día de hoy. Te pedimos todo esto, Santo Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pastor. Siempre es motivo de serio compromiso estar en el púlpito, haber orado, haber buscado la presencia del Señor, para entender bien el mensaje que Él tiene para transmitir a la congregación. Y esto significa tener momentos de leer, releer, buscar más información de la palabra de Dios y lecturas paralelas también, escuchando, leyendo lo que otros han dicho sobre el mismo pasaje, y uno va ganando enriquecimiento sobre esto. Antes de participar de la palabra de Dios, déjenme decirles que tengo palabras de gratitud para ustedes y con el Señor mismo por haber guardado en este tiempo mi vida. Ha sido un examen un poco molesto, estuve hospitalizado hasta el fin de semana pasado, pero el Señor, como siempre, aquí me tiene. Estamos un poco remendaditos, pero seguimos. Espero que ustedes también sientan lo mismo. Cuando tienen que pasar dificultades, el Señor está allí y eso nos da fuerza. En este tiempo, revisando los temas, hemos concluido la Semana Santa y no ha habido mejor revisión que la que hemos hecho con el pastor Fontao, de paso a paso y de ir aprendiendo muchos detalles. De manera que espero complementar un poco este tema, porque ya habiendo sido el Señor sepultado, habiendo resucitado, habiéndose aparecido en el camino a Emaús, tema que nuestro hermano Pepito lo enfrentó el domingo pasado, y que no lo reconocían. Caminando con él, no lo encontraban quién era. Algunos decían: qué alhaja persona la que nos acompañó en el camino, nada más. Hasta que reaccionaron cuando lo vieron, comieron, dijeron: es el Señor. Y tardaron. Qué cosa más interesante. Entonces nos topamos con este diálogo que se narra en Mateo 28 y en todos los evangelios está, que se conoce como la Gran Comisión.
Si yo pregunto esta mañana, ¿quiénes saben lo que es la Gran Comisión? ¿Alguien puede decirlo así rapidísimo? Qué bueno, porque ahora la Gran Comisión para muchos significa ¿cuánto hay? Y en la palabra de Dios, la Gran Comisión tiene otro sentido. Esta es una encomienda hecha por el mismo Señor Jesús a los discípulos. Id por todo el mundo. ¿Qué más dice? Predicad el Evangelio. ¿Qué más? Hay que hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay varias enseñanzas sobre las cuales vamos a poner la atención esta mañana. Yo he querido revisar un poco el antecedente desde el versículo 11, cuando la palabra de Dios dice que mientras ellas iban, ¿quiénes? Las mujeres, aquellas que descubrieron el sepulcro vacío, las que salieron corriendo a avisar que no estaba el Señor. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los soldados fueron testigos presenciales de este hecho. No había respuesta posible que no sea la de decir, no hay el cuerpo, no está ahí. Y como habíamos mencionado ya, el guardia pagaba con su vida si desaparecía el cadáver o se violentaba el sepulcro. Les costaba la vida. Entonces estaban atemorizados y posiblemente se juntaron 2, 3, los que estaban más cercanos para apoyarse y decir, mira, vamos a decir a los sacerdotes la verdad, lo que ha pasado. Porque este asunto se escapa de nuestras manos. No nos van a matar a nosotros, porque no tenemos culpa de esto. Reunidos con los ancianos y habido consejo, es decir, sesionaron. Ahí hicieron su gran comité. Dieron mucho dinero a los soldados, porque también los sacerdotes, los ancianos, la gente que estaba comprometida con la muerte de Jesús, dijeron, esto no se puede decir, esto se tiene que tapar. Bueno, ¿dónde estará el cuerpo? ¿Se habrán robado? ¿Qué habrá pasado? ¿O habrá resucitado? Dijeron algunos. Hay que pagarles a los soldados para que digan esto. Esta es la versión oficial. Esta es la que se publicará en el registro oficial de ahora en adelante. Los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y ustedes van a certificar, van a ser los testigos de eso. Tome para usted, tome para usted, tome para usted. Y pretendían tapar el hecho real de que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Que había una tumba vacía, que los lienzos estaban allí, que no había cuerpo, y eso era innegable. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Si no se preocupen ustedes, señores soldados, lleven su platita, digan esto, y si el gobernador viene a averiguar a ver si es cierto, nosotros les protegemos. Esta es la verdad oficial. No hay más. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta versión hasta el día de hoy se mantiene en algunos sitios para decir que no fue cierto que el Señor resucitó, sino que el cuerpo se lo robaron para cumplir con toda la leyenda, según algunos. Dejamos ese punto allí porque es importante cerrar el tema de cómo desapareció el cuerpo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya las damas se quedaron contentas de haber revelado el hecho, estaban jubilosas celebrando que Jesús resucitó, pero los 11, es decir, faltaba uno. ¿Quién faltaba? El que se ahorcó y que se reventó, dice, esparciendo todas sus entrañas, lo dice en Hechos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Estuve revisando la apreciación que tienen algunos teólogos, historiadores, y ellos clasifican a dos ciudades importantes en el escenario bíblico. Jerusalén, desde luego, allí estaba el templo. Ese era el epicentro religioso. Allí se desarrollaban todas las actividades que tenían que ver con los cultos. Allí estaban los principales sacerdotes. Allí estaban todos los judíos que tenían sus historias y sus leyendas. Ahí estaban, en Jerusalén. Ese era el epicentro religioso, como lo es hasta ahora. Si usted va a Jerusalén, va a encontrar no solo cristianos, quizás son los menos. Hay múltiples negocios instalados. Es gracioso pasarse por ahí, porque unos dicen que tienen las astillas de la cruz de Cristo y un tremendo mostrador para comprar las astillas. Yo no sé cuántas cruces se podrán armar con eso, pero unos son los judíos, otros son los mismos musulmanes, los árabes, otros grupos que están ahí haciendo su negocio y dicen, no, aquí murió, este fue el lugar. El otro dice, no, acá fue, y otro acá. Es decir, hacen el negocio alrededor de los hechos de la vida de Jesús. Y esto significaba que el centro religioso, el epicentro de la religión iba a estar allí. Digo, en medio de ellos hay un verdadero grupo cristiano que es perseguido. Increíble. Tierra Santa en donde predicar y hablar de Jesús resucitado y vivo el día de hoy es peligrosísimo. Si alguno de los adversarios encuentra la luz, se rinde al Señor, la secta que sea lo persigue y lo quiere matar por haberse cambiado y haber aceptado a Cristo. Eso es terrible. Un culto abierto como estos no se puede tener. Hay lugares casi escondidos en donde se canta suavito. No hay música que alardee el nombre de Jesús, porque es peligroso. Los palestinos no perdonan a los judíos y tienen grandes celos guardando ciertos sitios en donde no es permitido entrar. Y si usted quiere conocer más a los judíos, va al Muro de los Lamentos. En el Muro de los Lamentos encuentra usted un montón de gente en las pocas grietas que ya quedan metiendo papelitos de los pedidos. Y va a haber un montón de churones que están haciendo genuflexión. Y cuando le preguntamos a alguno, ¿para qué pasa así? ¿Por qué se pasa así frente al muro? Dice, es para no perder la concentración. Ha sido para mantenerse en actitud de estar despierto. A veces daría ganas de hacer esto en iglesia. Porque hay unos centrodelanteros feroces aquí. Cabecean bien. Pero allá esa es la costumbre en el Muro de los Lamentos. Y usted tiene que admirarlos. No le dejan pasar a usted con los hombros descubiertos, peor con minifaldas o con pantalones insinuados. No. Le forran con unas capas, le venden especialmente el vestidito para que entre. Usted tiene que ser tremendamente respetuoso de todo eso. Es interesante, se aprende mucho visitando ese lugar. Y uno dice, ahí está el muro. ¿Y por qué es el muro importante? Porque se presume que detrás, en algún sitio, está el arca, que es la que tiene el poder. Entonces hay un simulacro de un arca donde se celebra allí reuniones permanentes, pero es un simulacro. Y eso es algo muy santo y sagrado. No se puede hacer bulla, no se puede interrumpir. Cuidado las fotos. Hay un montón de reglas. Entonces uno va aprendiendo cómo Jerusalén se ha transformado en el epicentro del negocio religioso. Porque eso es. Y Jerusalén no es tocada tampoco en ese sentido en la Biblia. Y al norte está Galilea. Usted se acuerda del mar de Galilea, donde Jesús se subía a una barca, iba de lado a lado, y donde se desembarcaba, predicaba, y donde se quedaba, ahí reunía a los discípulos, les daba enseñanzas. A veces tenía que subirse a la barca para darle clases, porque las multitudes no les dejaban participar entre ellos. Y entonces Jesús los tenía allí. Esa era Galilea. Pero Galilea en el contexto sociopolítico era lo opuesto de Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso, Galilea era la rebelde. Porque en Galilea se fermentaban todos los movimientos que acosaban a la oficialidad.
Lo interesante de esta observación es que Jesús, su mayor acción la tiene en Galilea. Allí fue la alimentación de los 5,000. Allí estuvo Jesús curando, acompañado de los discípulos, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero el tema es que Galilea es importantísimo en la descripción porque de allí emerge la corriente de evangelización que Jesús había establecido, no tanto en Jerusalén, pero sí en Galilea. Y dice que los 11 se fueron a Galilea, era su costumbre, y en el monte donde el Señor les instruía y les daba todas sus enseñanzas, los citó ahí a los 11. Nos vemos ahí, chicos. Y entonces ellos fueron para allá. Cuando le vieron llegar a Jesús, le adoraron, pero es que no se podría esperar otra cosa. Era su maestro, lo conocían, le adoraron. Pero curiosamente, la Biblia dice que algunos dudaban. ¿Qué podemos decir el día de hoy? Cuando hay multitudes también que dudan de Jesús. Si en ese momento y en ese tiempo, cuando constaban presencialmente los hechos y los tenían como una vivencia fresca, dudaban. Peor hoy. No quieren creer que se trata de Jesús. De modo que esta es una historia vieja. La duda, la incertidumbre de no confiar en Jesús, de no creer en Jesús, acompaña mucho a la gente. Nosotros tenemos también que reconocer que en este mundo se han fomentado corrientes diversas de no creyentes. Personas que elaboran teorías para hacer hablar lo que la Biblia no dice. Por eso es importante revisar la palabra de Dios. Jesús se acercó a pesar de estos que no dudaban y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, de una vez reconozcan que soy el Hijo de Dios. Tengo poder arriba, tengo poder abajo. Les dijo a los discípulos, para que vaya quedando sellado el principio de autoridad que él tenía. No otra persona podría haber resucitado como el Señor lo hizo. Hay que reconocer que algo sobrenatural había pasado. El poder de Dios había levantado a Jesús. Y él se sentía investido de ese poder y de esa autoridad. ¿Y a quién tenía que decírselos? Al grupo, a los más cercanos, a los 11 que estaban allí. Por tanto, viene el verso famoso: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienzo por esta afirmación. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, pero la descripción concreta de un Dios trino, usted la encuentra varias veces en la Biblia desde el mismo Génesis. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres en uno. Lo más sencillo que he encontrado para explicar es el estado del agua. Cuando usted habla del agua en estado líquido, como la que estoy tomando, es real. Cuando es sólido, un pedazo de hielo, es el agua. Y cuando hay el vapor, es el agua. Los tres significan agua. Y para mí no es extraño que se conjugue el concepto espiritual de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque si la materia se puede descomponer como está el agua, espiritualmente es fácil entender que hay un Dios Padre que es de la unidad. Uno solo, que no podemos confundirnos. Y eso queda muy bien sellado para la eternidad. Nuestro Dios trino es uno solo, pero el que fue a la cruz fue el Hijo, designado para hacer la ofrenda, el Cordero de Dios. Y el gran consolador es el Espíritu Santo, aquel que cuando Jesús se elevó al cielo dijo: os daré un consolador, Juan 14. Y ese consolador es el que está presente, es el que nos acompaña, Él es el que nos motiva a estar en comunión el día de hoy. Pero hay mucha gente, como en ese tiempo, que dudaban
y hoy siguen dudando. Las evidencias que tenemos de un Espíritu Santo como persona trabajando en nosotros son múltiples. En la salud, en el cuidado, en el peligro, en el bienestar. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. El Espíritu Santo nos cuida, nos anima, nos conforta. Yo lo he dicho varias veces y no me cansaré de decir, la oración de intercesión es real. Cuando usted intercede espiritualmente por alguien, se siente. Yo lo he sentido. En los momentos más críticos de mi vida, en mi salud, ha habido algo que me levanta el ánimo, la expectativa, y siento, a pesar de un cuerpo quebrantado, que algo sucede. Y yo digo, ese es mi pueblo, que está orando por mí y el Señor está respondiendo. Y eso solo lo puedo sentir yo, por la comunión que logre tener con el Señor. De manera que yo les invito a ustedes a tener esa comunión de intimidad con Dios para poder experimentar la presencia del Espíritu Santo en momentos claves de decisiones importantísimas en su vida. Voy a hablar para el soltero. Cuando se va a casar, pídale al Señor que su Espíritu Santo lo guíe. Pero hágale caso. Ese es otro tema. Porque el Señor sí tiene interés. Si usted va a celebrar un negocio, póngalo en manos del Señor y que el Espíritu Santo le guíe. No después de que ya firmó con un converso el gran compromiso, el Señor, que se bendiga. Y el Espíritu Santo te había dicho que no. Pero no lo sientes así. Y muchos ejemplos de estos. El Espíritu Santo es real. Jesús fue real. Jesús vive, Jesús reina y Jesús viene. El Dios Padre está allí. Él es el poderoso. No hay otro como Él. Santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios Padre. Pero me regreso un poquito más en el versículo y me encuentro que hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos. El bautismo significa testimonio público, el sello con el cual yo me presento porque soy nueva criatura. Y digo a la gente, yo soy de Cristo y en su nombre yo me bautizo. Y el bautizarse tiene este sentido por inmersión. A usted lo meten en el agua y está quedando su vieja naturaleza ahí, hundida. Y cuando usted sale del agua, sale como nueva criatura. Ese es el simbolismo del bautismo. Yo le he dicho siempre, como en broma para que se acuerden, que hay esposas que me piden que le deje al marido 5 minutos ahí abajo. Y que le meta la mano, que le meta el pie, que no le quede nada afuera, que se le vaya el viejo hombre. Ya cuando esté echando burbujas, sáquelo. Cuando uno muere a esa vieja pasada manera de vivir, está simbolizando en el bautismo que usted es de Cristo. No se está salvando ese rato, usted está dando testimonio que ahí queda. Y ahora que el Señor lo ha levantado, nueva criatura es. Eso es lo que manda el Señor que se haga. Pero ¿a quiénes hay que hacerlo? Dice el versículo. Hay que hacer discípulos a todas las naciones. Esto no era exclusivo de los judíos, de los galileos. No. Esto era para todas las naciones. Por eso es la gran comisión, porque hay que repartirse en todo el mundo. Conozco misioneros, en estos días he estado conversando con mi hermano, el pastor Freddy Guerrero, quien ha asumido el rol de dar más desarrollo en el liderazgo de la Amazonía, con los guaraníes. ¿Sí saben quiénes son? Los que le hacen la cabeza chiquita. Ellos se están rindiendo al Señor. Y grupos grandes. Ahora se los están discipulando, los han bautizado, tienen una escuela de formación, están en su idioma, en el AUCA, están haciendo la evangelización con los demás. Y bueno, en condiciones, ya quisieran una sala así. Vayan a ver. 3 troncos de árbol templados, un poco de ramas, y ahí se hace el culto. Y los moscos que pasan, que hay que tapar el vino, porque caen moscos ahí.
y en medio de la selva, alabando al Señor. En el África, en Europa, lugares recónditos, iglesias de migrantes que no tienen recursos, se reúnen a esa hora para celebrar la Santa Cena, para bautizar. Un río de agua helada, pero ahí se quedan. Se bautiza. Es a todas las naciones. Y todas las naciones es todas las naciones. Pero donde me detuve mucho es que envía a ser discípulos. Y aquí hay una historia interesantísima de donde sale el mensaje de este domingo. Ser discípulos, como hoy se dice en los trabajos. Usted va a un empleo y le dice, ¿y cuál es el horario? 24/7. 24/7. Eso quiere decir tiempo completísimo. No. 12/7. Ya, esto es medio tiempo. No, menos que eso. Por horitas, nada más. Ocasional. Solo por servicios profesionales. Hay que dar la factura. 1 horita nomás, eso nada más. Hay multiplicidad de compromisos hoy en donde uno puede decir estoy ocupado de tal hora a tal hora y nada más. Eso es todo lo que yo puedo. ¿Cuál era la visión enseñada por Jesús con los discípulos? Más del 24/7. Por eso era crítico cuando el Señor pasó llamando para hacerles discípulos. Venid a mí que los voy a hacer pescadores de hombres. Dejen la pesca, que era su sustento, su manera de vivir. Y la familia se quedaba, ¿y ahora quién pesca? Y esos hombres tenían que pensar y repensar 24/7 para estar al lado del maestro. Porque aquí se necesita en el discipulado alguien quien enseñe y alguien quien aprenda. Y los dos juntos, todos los días. Quienes nos hemos graduado en medicina, permítanme ofrecer este ejemplo. No nos darán el título si no cumplimos con el régimen que nos otorgan 24/7. Cuando estamos en la facultad nos entrenamos los primeros años, pero son noches y noches de lectura, de exámenes, de adentrarnos en el conocimiento de lo que es la medicina. Y cada vez se ha hecho más complejo porque hay mucho más conocimiento y hay que estar al día porque va cambiando. Siempre hay un profesor, siempre hay un tutor, por materias que sean. En tiempos de Sócrates, en tiempos de toda esa gente importante que construyó el mundo griego, era un maestro el que distinguía, decía, es de la escuela de Platón. Es de la escuela de Sócrates, es de la escuela de Aristóteles. Los discípulos pertenecían a una escuela de un maestro. Iban saliendo y allí se iban formando todos los grupos de pensadores y de gente de ciencia. Hoy son las instituciones. En el Ecuador, ¿de dónde saliste? De la San Francisco. ¡Ah, caramba! De la Central, ¡uy, qué miedo! De la UID, felicitaciones. Oiga, hoy las escuelas se van diferenciando de esa manera. En el tiempo de Jesús, ser discípulo de Jesús significa estar con el Maestro 24 horas los 7 días de la semana. De mañana, tarde y noche, con el Maestro. Ser discípulo de Jesús. Ya los griegos tenían su influencia y tenían que luchar. Había los epicúreos, los estoicos, escuelas especiales de formación. Y el Señor tenía que mostrarles el contraste de lo que era ser de Cristo. Era la escuela de Jesucristo. Y esos discípulos estaban con Él todo el tiempo. Cuando participaron de todo esto, se fueron distinguiendo algunos por algunas características interesantes. Algunos fueron quedando muy prendados de todo esto, que el Señor marcó un derrotero para quienes venían.
Pablo no estuvo con Jesús. Se considera el último apóstol. Ya nos explicaba el pastor Contado de este tema. Y Pablo comenzó a instruirse y a hacer lo mismo que el Señor le había enseñado. Y entonces agarró a uno de los otros discípulos, también muy afiliado con el discipulado de 24/7, Bernabé. Y en Hechos, que ya lo vamos a estudiar en iglesia los próximos meses, se narra la primera aventura misionera entre Pablo y Bernabé. Ya habían recibido la enseñanza y le dice Pablo a Bernabé, mira, hemos sido discípulos de Jesús. Hoy tenemos que salir y hacer discípulos a todas las naciones. Y todas las naciones para ellos comenzaba con sus sitios más cercanos y comenzaron a salir. En medio de eso, en Hechos, se cuenta que escogieron a un joven llamado Juan Marcos. Marcos, el autor del Evangelio, comienza a mostrar algunas cualidades interesantes, porque dice que lo escogieron como ayudante. Él no era pastor, no era líder, no era consejero, no, nada. Era el ayudante. Pablo se había encontrado con Jesús y tuvo un impacto terrible en su vida. Ustedes se acuerdan cuando cayó de la cabalgadura y el hecho portentoso de escuchar la voz de Jesús cambió su vida. Ese fue Pablo. Bernabé venía de otra experiencia más suave, si se quiere, pero igual de impacto, que lo había convertido. Y él tenía un sobrino que era Juan Marcos. Y entonces, cuando iban de paseo, misión, se fueron con Pablo a tomar una barca. En ese tiempo significaba tremenda tarea. Había que cargar bultos, había que cargar cosas. Dice, escojamos a Juan Marcos de ayudante. Y lo ponen de ayudante. Y él no se niega. Era su primera experiencia en el liderazgo. Se fue en el primer viaje misionero y aprendió montones con Pablo y Bernabé. Pero en la segunda se desembarcó a Panfilia y ya no quiso ir. Y Pablo, que tenía su carácter, se enojó. Dijo, este muchacho no sirve. No lo quiero. Y lo despidió. Y era el sobrino de Bernabé. Cuando planificaron el otro, Bernabé le dice a Pablo, oye, dice, pero vamos a llevarle a Marcos para que nos ayude. Pablo dijo, no. Y es una cosa interesante si usted lee la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 15. Se produce un distanciamiento entre Pablo y Bernabé. Me encanta esto porque en 2 palabras dice esto la Biblia. Nosotros hubiéramos hecho novela del disgusto entre Pablo y Bernabé porque nos gusta eso. Él le dijo esto y el otro le respondió esto otro y el otro le dijo así y el otro le dijo asado, y vienen los que se están de acuerdo para apoyarle a Pablo y otros que le daban a Bernabé, y Marcos quedó hecho pedazos. A nosotros nos encantaría. La Biblia dice, no hubo acuerdo entre Pablo y Bernabé y no lo llevaron. Y entonces, salomónicamente, Pablo dijo, yo me voy con Silas. Y Bernabé tomó a Marcos. Y se formaron 2 equipos misioneros, porque el Señor es así. Cuando usted pretende y dice esta cosa se arruinó, el Señor de las ruinas va a hacer cosas maravillosas. Y lo interesante es que a la postre, segunda de Timoteo capítulo 4, creo que el versículo 11, el apóstol Pablo, después de muchas misiones, le dice a Bernabé, y mándame a Marco porque me es necesario. Marco se había rehabilitado ante los ojos del gran maestro Pablo. Y ya lo tomaban en cuenta otra vez. Ser discípulos, hermanos, significa muchísimo ante los ojos del Señor. Primero, estar listo 24/7 a seguir a Jesús. Y si usted tiene un líder, un pastor o alguien
usted acompañe. Esto no tiene características de reproche. Pero no hubo nadie que me acompañara para la recepción del pastor Fontao, para aprender todo lo que hay que hacer cuando hay una campaña. Y un discípulo, si quiere ser discípulo, tiene que pegarse solito para aprender. En medicina, nosotros buscábamos al mejor cirujano para estar al lado de él y aprovechar lo que nos estaba dando. El mejor internista, oiga, qué clases del doctor Luna Yepes. Uno no se perdía una. Uno quiere estar allí. Desgraciadamente, esta laxitud en la iglesia va dejando disgregar fuerzas. Y a veces no sabemos qué capacidades tenemos. ¿Seremos ayudantes como Marco? ¿Estaremos listos para la prédica? ¿Cómo lo voy a saber si nunca me ejercito? ¿Cómo lo voy a saber si nunca me pego a la tarea? Por eso la Gran Comisión tiene una fuerza enorme. Hermanos, id y haced discípulos a todas las naciones. No quiere decir, abran una hoja de registro y que pase firme diciendo que es. No. 24/7. ¿Vas a estar con Jesús? 24/7, ¿estás listo a escuchar las enseñanzas que el Señor te dé? ¿Estar atento a lo que el Espíritu Santo dicta en tu vida? A pedir consejo oportuno con los mayores, con aquellos, con los ancianos, desde luego con el pastor. Ese es el discípulo. Y cuando hay oportunidad de evangelizar, mire, no necesita sino armar y hacer el proyecto. Usted trabaja en una oficina pública y cierto es que con este contexto de gente que duda de Jesús es difícil, pero no falta oportunidad en la que usted pudiera planificar una actividad para presentar a Jesús. Cuente con los ancianos, cuente con el pastor. Hermoso, lindo, porque esa es la iniciativa que se está esperando. No te dé temor hablar de Cristo, dice un viejo himno. Lindo, no te dé temor. Y es hermoso cuando uno logra zafar ese peso que dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo atrévase a hacer algo? Y pídale al Señor que usted también pueda ser discípulo de Cristo y que usted pueda ser otros discípulos. Pablo tiene muchísimos ejemplos. Con Timoteo, era su hijo predilecto. Aristarco, Onésimo. Todos ellos formaban parte de un grupo y en muchos de los casos eran elementos proscritos. Onésimo, un expresidiario. Y Pablo lo consideraba su hermano y digno discípulo de Cristo. De manera que hay una escala en la que tenemos que remontarnos a la visión espiritual, no tanto material. ¿Cuánto Dios nos permite predicar el Evangelio donde estemos? Para ser discípulos. Y persígalos ahora sí en orden. Ya es discípulo, ahora hay que bautizarlo y después de bautizarlo hay que enviarlo para que siga haciendo lo mismo. Pero tiene que haber un discipulado. Y el discipulado exige el maestro y el alumno. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y si yo soy el ejemplo, entonces tengo seguridad de que los demás pueden seguir la ruta. Pero en las tareas de la iglesia hay mucho que hacer. No se quede fuera. Yo tengo en mente aquellos que durante las semanas de campañas han metido la cabeza para hacer el trabajo. Esas lindas pantallas las hicieron 2 señoritas de la iglesia, con mucha creatividad. Y son cosas sencillas. ¿Qué haces tú para presentar el Evangelio de Jesús? Hay muchas cosas. Y esta mañana cuando hablamos de la Gran Comisión, tenemos que mencionar esto. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque tampoco es asunto de empujar y que se haga. Hay que enseñar. Y aquí quiero ir cerrando la meditación de esta mañana. En esta semana convocamos a los manantiales,
al menos de los que yo he estado responsable, el día miércoles y el día viernes. 0 asistentes. ¿Cómo vamos a enseñar la palabra de Dios? Cierto es, la pandemia nos dejó en las cobijas y estamos cómodos en la casa. Pero la enseñanza presencial, en donde nos conocemos, nos vemos, interactuamos, es presencialmente. No hay otra manera. Y ya el Señor le ha ido permitiendo que las libertades se vuelvan a tener, como en ningún otro país. Creo que el Ecuador en eso ha sido bendecido. Pues tengamos más soltura y confianza en el Señor, que Él nos va a proteger. Y traigamos otros que aprendan y que se junten otros, que muestren el interés para conocer más de la vida de Jesús. No nuestra vida, la vida de Jesús. Y tenemos este tema en ciernes, es el gran desafío de Siloé para los meses que vienen. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé más capacidad de desarrollo, de programación para estudiar la palabra de Dios. Fíjese que a veces podemos equivocar el camino. Aquí dice la palabra de Dios, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No dice que será una reunión de arte culinario, no dice que será una reunión de coros, no dice que será una reunión de entretenimiento. Es para aprender lo que el Señor nos ha enseñado. Oramos y digamos al Señor en nuestro ser interior, yo quiero ser discípulo de Cristo. Gracias, Dios. Esta es una mañana de bendición al mirar tu palabra, al cerrar el estudio del libro de Mateo. Sentimos, Señor, que es de nuestra obligación hacer discípulos, enseñarles las cosas que tú nos has enseñado. Que este derrotero que se puede marcar aquí no cambie. Señor, que podamos ver la luz en el camino, guiados por tu Santo Espíritu. Guárdanos del mal. Señor, permítenos estar juntos hasta tu segunda venida. En tu nombre. Amén. Ponemos en pie para cantar. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.